Then, now, You can't see me. forever. Together. Pacata, fuacataya, tuquiti. Hola familia, soy Jerry Soto y gracias por acompañarnos una semana más aquí en tu programa WWE en español, donde, bueno, yo comienzo muy feliz, pero hay algo que está pasando y es que la isla de la relevancia, bueno, se está sacudiendo, se está tal vez desmoronando. No podemos olvidar que Jey Uso le dio la espalda al linaje en Royal Rumble. ¿Quién puede olvidarlo? Y Jey Uso tenía que llegar al pasado SmackDown a defender los campeonatos en pareja de SmackDown junto a su hermano Jimmy. ¿Llegaría Jey Uso cuando los oponentes eran Braun Strowman y Ricochet? Esta noche los Usos defenderán contra Braun Strowman y Ricochet. La pregunta es si el hermano de Jimmy, Jey, estará aquí para ayudar a su hermano. Temprano ese mismo día. No he hablado contigo, hombre. Es esta noche, es el show. Llámame, por favor. Por favor. Entiendo que no te has comunicado con tu hermano Jey. Es la noche más grande de nuestra historia, en nuestras carreras. No puedo salir allá a defender los campeonatos sin compañero. Vas a tener que hacerlo por tu cuenta. Mi hermano va a estar allí esta noche. Y su oponente, defendiendo los campeonatos en pareja de SmackDown por su cuenta. Jey Uso está aquí. Los hermanos Uso vuelven a estar juntos esta noche. Ricochet y Strowman tienen una gran oportunidad esta noche aquí. Y salvando a su hermano, que está Jey Uso. No creo que Ricochet sepa que se hizo aquí el relevo. Y ahí lo vemos, plancha de Jey Uso. Y es legal, cobertura de Jey. Y el reinado de 572 días continúa. Cuando realmente contaba, Jey estuvo allí para el linaje. Ha sido un infierno desde que te fuiste. ¿Estás dentro o estás fuera? No sé todavía. No sé. ¿Ese era tu hermano? Sí. ¿Dijo algo? No. Se acaba de ir. Conozco a Roman bastante bien. Y tú lo conoces aún mejor. Y simplemente no puedo imaginarlo dejándote olvidar lo que hiciste en Royal Rumble. No sé cómo lo voy a hacer, pero te digo que él va a caer. Tú no tienes que hundirte con el barco. Hay una forma de salir de esto. Yo te reconozco. A ti. Oye, tarea para ti de parte del jefe tribal. Ya resolvimos todo esto de Montreal. Él necesita que ustedes dos se queden en casa y vean el programa en la televisión. Porque, ¿sabes? A veces ves cosas en la televisión que no ves cuando estás aquí en vivo. De verdad que qué historia esta. ¿Y ahora qué pasará sabiendo que el propio jefe tribal le mandó a decir a los Usos que su presencia no es requerida en Montreal? Que este asunto está resuelto. ¿Qué estará pasando aquí? Mientras vemos a un Sami Zayn que aparece furtivo, escondido, encubierto, moviéndose entre las sombras y con razón porque Roman Reigns está en modo
Dios. Y bueno, escondido y encubierto, el propio Sami Zayn llegó a Monday Night Raw, donde fue a encarar a Cody Rhodes para preguntarle a Cody Rhodes si las palabras de la pesadilla estadounidense de que Sami Zayn puede vencer a Roman Reigns son palabras que dijo de verdad, de corazón, si de verdad piensa que eso es así. Y la respuesta es que sí, eso es lo que piensa la pesadilla estadounidense. Pero la verdadera pregunta es, el maestro estratega, Sami Zayn, ¿piensa él que puede vencer a Roman Reigns? No he estado donde tú has estado. He visto a Roman Reigns cerca, pero no lo he visto como tú cuando se convirtió en campeón hasta ahora. Ha tumbado todo el mundo. Todos han caído. Y esto es lo que pasa. Hay por primera vez algo pasando en el linaje que no está bien. Y eso es gracias a ti. Hay resquebrajamientos en el linaje gracias a ti. La idea del campeón más grande de nuestra generación posiblemente puede ser destronado y eso puede ser realidad. Es gracias a ti. Esto es increíble. Este momento en la historia que todos estamos viviendo ahora es gracias a ti. Grietas en la armadura del linaje, dice él. Tú dices, como lo ha hecho todo el mundo, Roman Reigns está en tremendo modo Dios, está en una camiseta y se ve muy bien, él es un hombre, y si tú lo partes en la cámara de eliminación, tú lo vas a saber por tu cuenta. Yo gané la batalla real 2023, yo conseguí mi tico para WrestleMania, y me dice el comentarista, mira tu historia, acaba con tu historia, finalmente yo regresé para terminar mi historia, tú necesitas terminar la tuya. Eso le dijo Michael Cole. Regresó para terminar su historia. ¡Vamos! Te digo que el nivel de tensión en este lugar se puede cortar la tensión con una navajita. Pero una cosa más a mí. No te quiero ver en Raw el próximo lunes. Porque prefiero verte en WrestleMania. ¿Acaso la pesadilla estadounidense le acaba de dar a Sami Zayn la valentía, el apoyo que necesita de camino a enfrentarse al jefe tribal Roman Reigns en Elimination Chamber? Cody Rhodes va a estar en el evento estelar de la vitrina de los inmortales WrestleMania. Ahora nos enteraremos en Elimination Chamber quién será el otro en ese letrero al lado del nombre de Cody Rhodes. ¿Será el cabecera de la mesa? ¿Será Roman Reigns? ¿O será el maestro estratega Sami Zayn? ¿Quién tendrá su nombre en luces brillantes? Bueno, familia, y ahora sí que sí, llega el momento del combatazo, el combatazo de combatazos. Estamos hablando de Bobby Lashley contra Brock Lesnar. Y claro, para un combate de esta categoría hay que firmar contrato. Y el Todopoderoso tomó ese contrato y yo creo que se lo enseñó a las paredes, al piso, a toda persona que se topó en el camino, asegurándose de que ese contrato está como tiene que ser. Pero llega el momento de finalmente firmar. Así que se podrán imaginar cómo una firma de contrato sucede cuando tienes al Todopoderoso y a la Bestia. Bobby, tú traes tu trasero aquí y firmas este contrato. Bobby tiene miedo, sí.
Wow, Brooklyn se lo está gritando. Bobby, si tú no vienes aquí y firmas este contrato, yo voy a ir allá abajo y voy a patearte el trasero hasta dejarte inconsciente y entonces lo voy a firmar por ti. Estamos cara a cara, Brock. No pienso que tiene las bolas para hacerlo. No. Por favor, Adam Pearce, haz algo. ¿Qué va a hacer? Oye, menos mal que hay mucha ¿Qué va a gente de hacer? seguridad. Es Brock Lesnar molesto. Si Hay te mucha digo, gente de seguridad. ¿Qué va a hacer? Vamos a ser positivos. Vamos a pensar que van a Positivos. poder detener lo que se avecina. Pero tenían que traer a los Chiefs que ganaron ayer y no iban a dar abasto, por favor. Dios mío. No comencemos con esta barandinga. Por favor. Dios mío, puede con todos. Si traen más de coñinga. Facilito, pero por lo menos que se la pusieran directamente. Mira, se lo quedó encima con una catapulta. Horrible caída para Brock Y Lesnar. en ese piso, papá. No. Bobby, no. Lanza para la bestia vaquera. Brock Lesnar. Al piso otra vez. Pero nada que firma, que es lo que queremos que firme. Y la firma parece ser lo de menos o tal vez no, porque ay. ¿Qué la... ¡Ay! Bueno, Va a firmar, el combate va. Va a firmar. Esto todavía estaba en entredicho, Finalmente. pero ahora es oficial. Se le debe este combate al universo de WWE. La tercera, la revancha, el desquite, el desempate. Y creo que Bobby Lashley lo leyó muy bien. Dijo, a mí no me vas a regalar otro F5, aquí mando yo. Y qué manera de reventar el piso con Brock Lesnar. Combate calibre de WrestleMania en Elimination Chamber. Brock Lesnar cayó directamente en la trampa de Bobby Lashley y parece que el Todopoderoso lleva a cierta delantera, al menos con juegos mentales. ¿Y serán estos juegos mentales suficientes para detener a estas dos bestias gigantonas? No va a ser así. Mira, yo espero que refuercen una y otra vez el cuadrilátero para cuando choquen Goliat contra Goliat. Familias en Elimination Chamber, donde tendremos un combatazo buscando retadora número 1 al campeonato femenino de Monday Night Raw de Bianca Belair. Y esa retadora número 1 llega a la vitrina de los inmortales WrestleMania. Y claro está, el combate es dentro de la propia cámara de la eliminación. Y es un combate que pensábamos que teníamos ya resuelto y pautado. Pero resulta que en Raw llegó la modelo a seguir, Bayley. Llegó el hombre, Becky Lynch, y ambas dijeron, nosotras deberíamos estar dentro de la cámara de la eliminación. Pero claro, ¿quién también apareció? La propia campeona de Raw, diciendo, aquí se está hablando mucho de mi título, pero no se habla de la campeona. ¿Qué pasó? Y terminamos con un gigantesco combate de triple amenaza. Y escuchen esto, si el hombre ganaba, Becky Lynch, o si la modelo a seguir, Bayley, ganaban, la ganadora sería añadida a la cámara de la eliminación. Pero de ganar Bianca Belair le decía a las dos, no, ningún, no se vistan que no van. No, Liv, ellas venían a ayudar a... Ay, se fue, Ellas ni saben lo que están ayudando. Ellas venían a ayudar su misión para la cámara, pero se odian tanto que dijeron, ya que estamos aquí, vamos a darnos todas otra vez. Y a las cuerdas, viene con el rebote y super rompe espina dorsal. Se acabó. Hace el enganche, 1 y 2, le monta el peso con el 3 que no llega. Y afuera, ellas siguen, papá, como en fiesta dominguera. Y aquí todavía nadie dice la victoria es mía.
Hay un caos absoluto dentro y fuera del ring. Y ahora la Mira. maga de los cielos está cantando que va a lanzarse. La madruga. Bianca Belair la conoce perfectamente bien. Levantamiento militar para ella, que no está en la contienda. ¡Qué fuerza, mi Dios hermano! mío, impresionante. esta ¡Lúcete, mujer. Bianca No. Belair! ¡Regalito! A todas las participantes de la Cámara de Eliminación y más, y más. ¡Qué fuerza, Dios mío, descabellada, inverosímil! Oye, quiere la mejor competencia y es que ella es la mejor competencia, por favor. Espérate, que le van a comer los dulces por detrás y la impacta en la nuca directamente. Atrás viene. Pero mira, Mosca, atrás. el hombre está en pie nuevamente. Aparecen los momentos precisos, ya ni se pertenecen. ¿Qué clase de combate nos han regalado para cerrar Monday Night Raw? Estas 3 superestrellas. Puede con las 2, se da con las 2. Atacando a la campeona. Buscando su camino para WrestleMania. Y sabe que para hacerlo tiene que ganar la Cámara de la Eliminación. Bueno, será incluida primero. Y la esperaba para el maltrato. Lo logra. Dice que no. El cao de beso de la muerte de la campeona. ¡Wow! Y se la lanza directamente al abdomen de Bayley para la victoria. 1 y 2 y 3. Lo peor de lo peor se lo llevó la modelo a seguir. Y aquí está la ganadora, la mujer que tiene su entrada segura y ahora enfática a WrestleMania es Bianca Belair. Elimination Chamber, la cámara de la eliminación, una estructura sádica, altera carreras y una estructura en la que veremos no uno, sino 2 combates gigantescos en el evento Elimination Chamber, una de las estructuras tal vez de las más brutales jamás creadas. La Cámara de la Eliminación. 24 pies de alto. 10 toneladas. El peligro en la cámara de la eliminación es inherente a uno de los combates más brutales jamás creados. Este combate comienza con 2 superestrellas en el ring. Otras 4 superestrellas estarán encerradas en cápsulas separadas. Cada 5 minutos una de estas otras superestrellas será liberada de su cápsula, pero es al azar. Hemos visto tantas veces en el pasado la propia cámara de eliminación siendo usada como un arma muy efectiva. No hay nada en ella que no duela. Solo puedes eliminar a un oponente por conteo de 3 o rendición dentro del ring. El último en pie gana. Tendremos 2 combates dentro de la cámara, ambos con implicaciones de campeonato. Austin Theory se unirá a la guerra para defender su campeonato de Estados Unidos. Con una oportunidad de campeonato contra Bianca Belair en juego, ¿cuál de estas 6 superestrellas ganará la oportunidad en WrestleMania? Si quieres despejar el camino a WrestleMania, tú tienes que ganar Elimination Chamber. La Cámara de la Eliminación. Austin Theory estará defendiendo el campeonato de Estados Unidos contra otras 5 superestrellas dentro de esta estructura altera carreras conocida como la Cámara de la Eliminación. Y la verdad es que las probabilidades están completamente en contra del ahora Austin Theory. Y 6 mujeres entrarán a la sádica estructura llamada la Cámara de la Eliminación. ¿Cuál de ellas saldrá victoriosa y se convertirá en una amenaza para el reinado titular como campeona de Raw de Bianca
Belair, tomando esa gran oportunidad de llegar a WrestleMania? Tendremos la respuesta a esta pregunta en Elimination Chamber. Y Finn Balor y Rhea Ripley del día del juicio unen sus fuerzas para enfrentarse a la pareja determinada, a los miembros del Salón de la Fama Edge y Beth Phoenix. La pareja determinada está determinada a conseguir venganza. Y es oficial, es Goliat contra Goliat. Ay, 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 la animosidad que hemos visto entre estos dos es de otro nivel. Y si Raw es una vista previa de lo que puede suceder en Elimination Chamber, va a ser básicamente imposible mantener quietos a estos dos. Y el cabecera de la mesa, el indiscutible campeón universal de WWE, Roman Reigns, defiende su campeonato contra quien alguna vez fue el US honorario, Sami Zayn. Reigns verdaderamente logrará destruir a Sami Zayn enfrente de su familia, enfrente de su tierra natal de Montreal, como el jefe tribal ha jurado hacerlo. El linaje está implosionando. WWE Elimination Chamber, familia, y no te lo puedes perder. Yo estoy ansioso porque llegue y llega a ti el sábado 18 de febrero a las 8 Este, 5 Pacífico en los Estados Unidos a través de Peacock y en el resto del mundo a través de WWE Network. Yo estoy comiendo ansias, tengo que aceptarlo, no te lo puedes perder, va a estar espectacular. Y recuerda que aquí también te vamos a poner al día acerca de todo lo que pase allí, vamos a hablarlo, vamos a analizar en tu programa WWE en español. Soy Jerry Soto y gracias por acompañarnos una semana más.